Cristianos Pedro. Cristianos Pedro. Dígale que está al lado suyo, ¿será que tú eres un Pedro? Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la vida del apóstol Pedro. Conocemos sus fallas, sus errores, porque yo creo que es lo que más nos predican. De lo impulsivo, de lo desatinado que era a veces. Pero también algunos conocemos el ministerio de Pedro, cómo Dios lo usó como apóstol de los judíos y tantas hazañas, que fue el primero que predicó el evangelio después del derramamiento del Espíritu Santo. Pero hoy quiero que analicemos a través de esas vivencias de Pedro y miremos cuántas veces usted y yo hemos sido como Pedro. Porque es fácil señalar y juzgar los errores de otros, pero qué difícil es mirar para adentro. Es fácil de pronto también ver lo que Dios ha hecho con otros y se nos olvida lo que hace con nosotros. Y a veces por ser desagradecidos, Dios no hace cosas más grandes con nosotros. Porque hay que ser agradecido en lo poco. Porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho también será fiel. Y si tú y yo no agradecemos a Dios cada día por el bocado de comida que comemos, sino que queremos comer solamente manjares, y cuando tenemos solamente para el arroz con huevo, que es delicioso, arroz al sol, o arroz al puente, arroz con banano, entonces no le damos gracias a Dios, sino que renegamos, y esto es lo que hay, ¿y por qué, Señor? Y vemos que el vecino lleva, qué sé yo, un cocorico, o está comiendo, qué sé yo, mote de queso, o bocachico. Señor, y ellos y yo. Dale gracias a Dios por lo que tienes. La Biblia dice que por todo tenemos que darle gracias a Dios. Y que veo que el vecino lleva un televisor nuevo y el mío está viejito. Gracias, Señor, porque ese televisor viejito no me ha sacado la mano. Cuando entendamos que hay que aprender a agradecer en lo poco, hermano, prepárate para la lluvia de bendición. Entonces vamos a comparar a Pedro con algunos cristianos, y el primer punto que quiero tomar es que como Pedro hay cristianos que son usados por Dios, pero también son usados por el diablo. No escuché amén. Quiero que analicemos cristianos usados por Dios, que predican, que hablan, que ministran, que le sirven a Dios en algún ministerio, pero que también en algún momento de nuestra vida permitimos que Satanás utilice nuestra boca. Amén. Y yo creo que a muchos les cuesta reconocer y aceptar que su boca es instrumento de Satanás. Muchos cristianos dicen, no, yo nunca. Pero hoy vamos a confrontarnos en esta primera parte y vamos a darnos cuenta de que muchas veces Satanás ha usado nuestra boca para destruir o estorbar el propósito de Dios en la vida de alguien. A veces queriendo con querer o sin querer queriendo, hemos matado espiritual, emocional o moralmente a alguien. Hemos acabado con el propósito, con las metas, con las visiones. Ahora, no solamente pensemos en los que son instrumentos, sino pensemos nosotros, porque en algún momento alguien de la congregación va a querer acabar con lo que tú has creído. Y te va a meter lógica, y te va a meter entendimiento y razonamiento. Y tú, que antes de que él te hablara estabas seguro de que fue Dios el que te dijo eso, vas a terminar creyéndole a lo que este otro te dijo. Amén. Sobre todo si somos predicadores. Creemos que nunca el enemigo nos va a usar. O si pertenecemos a algún ministerio. O si simplemente nos consideramos espiritualmente maduros. Porque de pronto no eres predicador, no perteneces a un ministerio, pero tú dices, yo tengo tantos años en el evangelio, ya yo soy perfecto. Me conozco la Biblia de principio a fin, eso que van a predicar ya yo lo he escuchado.
Y resulta que no aceptamos, hermano, que estamos siendo instrumentos de Satanás. Y aclaro, no es que no eres hijo de Dios. Es para que usted se concientice y a partir de hoy tengas cuidado con lo que hablas. Amén o no amén. Otra manera de prestar nuestra boca a Satanás es cuando murmuramos. Y yo creo que eso es algo que está en la esencia de todo ser humano. Y muchos vienen al cristianismo y siguen luchando con esa área. ¿Qué es murmurar? Hablar de otro en ausencia de ese otro. Así de sencillo. Y a veces somos tan espirituales al murmurar que le decimos a la persona con la cual vamos a compartir que esto quede entre tú y yo, ¿oíste? Y te lo digo para que oremos. Pero murmuramos al pastor, las prédicas del pastor, murmuramos al líder, murmuramos al hermano, murmuramos a pastores y predicadores de otras iglesias. Porque simplemente escuchamos que alguien habló de ello, nos contó algo, las redes sociales mostraron algo que lo editaron, qué sé yo, y usted lo toma como verdad y lo comenta. No escucho amenes, no sé, vamos a cambiar el mensaje, ¿será? Prestamos nuestra boca a Satanás cuando también juzgamos y condenamos. Somos muy expertos en señalar el pecado de otro, en juzgarlo. Y hasta lo mandamos para el infierno. Ya este no tiene remedio, este hasta aquí llegó, y lo apartamos y lo alejamos. Corríjame si estoy equivocado, pero hasta donde tengo entendido, hay una secta, no voy a mencionar nombre, hay una secta que cuando ponen en disciplina a alguien, ni la familia le puede hablar. O sea, lo aíslan totalmente, que no debe ser así. Pero dentro de la iglesia cristiana evangélica, hay muchos que toman esa actitud también. Como que no le damos oportunidad a la persona de restaurarse o de levantarse, sino que lo juzgamos y lo condenamos. Le prestamos la boca a Satanás cuando insultamos a otros. Y algo que se ha vuelto muy famoso y muy popular dentro de los cristianos es que yo soy manso pero no menso. Y a mí el que me dice se la digo también. Y le voy a demostrar. No, hermano, esa no es la actitud. ¿Dónde queda el texto que dice si alguien te pega en una mejilla, qué hay que hacer? Pastor, pero es que eso fue Jesús. Si tú dices que tú no puedes, tú estás sintiéndote mejor que Jesús. Porque si Cristo pudo, usted y yo también podemos. Porque para eso Él se hizo carne, para vivir como un ser humano. Así que tengamos cuidado, hermano, de no estar insultando, ni de estar maldiciendo. Y les recuerdo que maldecir no es solamente expresar la palabra maldito a alguien. Maldecir es cuando hablamos negativamente a ese alguien. Ojalá y te pase esto. Yo quiero que veas esto para que veas lo que vas a sufrir. Y comenzamos a hablar apresuradamente. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 16, ya les digo el versículo que vamos a leer, ve ubicándote. Conocemos esta historia, versículo 17, no lo pongas todavía, Mateo 16, 17, no lo pongas todavía. Conocemos la historia, después de un tiempo de Jesús estar sanando, haciendo milagros, predicando el evangelio del reino, reúne a sus discípulos y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos le dicen, yo he oído que hay gente que dice que tú eres el profeta Isaías. Otro dice, hay gente que tú dices que eres el profeta Jeremías. Otros dicen que eres Elías. Hay gente que dice que tú eres Juan el Bautista. Mire, tenía Jesús más de 2 años predicando, sanando, y la gente todavía no tenía claro quién era Jesús. Y eso se ve hoy en las iglesias. Gente que tiene años en el evangelio y no conoce quién es Jesús. Y por eso es que su vida es inconstante espiritualmente. Porque el que conoce a Jesús y tiene claro quién es Jesús y para qué vino Jesús a la tierra, se mantiene firme y fiel en medio de cualquier crisis y problema. Entonces Jesús, al ver que la gente no tenía claro quién era, entonces se dirige a los discípulos.
¿A quién se dirigió? A los que compartían con él. A los que dormían con él, los que comían con él, los que andaban con él de ciudad en ciudad, los que lo veían haciendo milagros, a los que les explicaba aparte las parábolas que le decía a la multitud. A ellos les explicaba y le dicen: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hay un silencio como el que hay en esta mañana. Nadie respondió. Todo el mundo da a entender que ni los discípulos sabían quién era Jesús. Pero de pronto viene el Espíritu Santo y toma a Pedro. Y Pedro le dice: yo sé quién tú eres, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire la respuesta que le da Jesús, versículo 17. Entonces Jesús le respondió: dichoso, feliz, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? O sea que fue una revelación directa. La boca de Pedro fue instrumento de Dios, del Padre, para revelarle a los discípulos quién era Jesús. O sea que Pedro era un instrumento de Jesús. Pero cuando usted sigue leyendo ese mismo capítulo 16, los versículos siguientes, dice que Jesús le dice: ok, pero no le digan a nadie quién soy yo, que quede entre nosotros. Wow, hay cosas que son reservadas solamente para unos cuantos. Parece que no me hice entender. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un reservado de Jesús. ¿Alguien quiere ser reservado de Jesús? Toca al que está a tu lado y dile: yo quiero ser un reservado de Jesús. Hay cosas que Dios le revela a unos cuantos, pero hay cosas que Dios también te revela, no para que las publiques, sino porque son para ti personal. Y ahí es donde tienes que agarrarte y cuidarte para que otro cristiano no venga a quitarte lo que Dios te ha entregado. Y entonces, después que Jesús le dice: no le digan a nadie, Jesús empieza a hablarle en ese mismo capítulo y les dice: mire, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer mucho de muchos de los ancianos, me van a azotar, me van a crucificar. Y Jesús comienza a contarles la manera como lo iban a matar. Y ese Pedro, que fue instrumento de Dios, actúa en sus emociones, actúa en su carne. Bendito Dios. Y Pedro le dice lo que le diríamos cualquiera de nosotros, humanamente hablando: maestro, ten compasión de ti. Usemos palabras nuestras. No seas masoquista. Si tú sabes que ir a Jerusalén vas a padecer eso, ¿qué vas a buscar allá? ¿Cuántos hubiesen hecho eso? Que usted sepa que un ser querido suyo va a ir a un lugar y él y todo el mundo sabe que lo están esperando para matarlo. ¿Usted qué le diría? ¿Qué vas a buscar allá? Quédate aquí. O sea, que la expresión de Pedro era razonable, era lógica y era buena. Lo que nos hace entender que no todo lo razonable, lo lógico y lo bueno humanamente está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es allí el problema que muchos que vienen a la iglesia tienen un encontrón con la verdad bíblica. Porque vienen al evangelio, leen la Biblia, vienen a los cultos, oyen prédicas cargados de lógica, de razonamiento y de conocimiento, y por eso la luz del evangelio no les alumbra. Porque le ponen lógica a todo. La lógica de Pedro era correcta. Pero ¿qué le dijo Jesús en el versículo 34, por favor? Jesús le dijo, 24, se equivocó acá. ¿Y por qué me puso? Perdón, el 23. Es que esta es otra cita acá, ya voy para allá. 16:23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¿cómo le dijo? ¿A quién le dijo Satanás?
¿Cómo le parece eso? El Pedrito que en los versículos anteriores fue usado por Dios y Jesús lo reconoció y lo exaltó, ahora le dice, mira, diablo, quítate. Oiga, hermano, hay gente que hay que hablarle así, ¿va? Y a veces nos cuesta, no, que se me ofende. No, que si, hay que tratarlo con cuidado porque si no se va y después no quiere venir más a la iglesia. Hermano, es que a veces hay que hablar y confrontar. Porque el que realmente es de Dios, no se va. ¿Usted qué sentiría si yo a usted le digo, Satanás, ¿qué haces aquí? Hay gente, ¿cómo te parece, Betty? Hay gente que todavía le falta madurar, que no acepta una corrección ni una exhortación. Y eso que no les digo Satanás. Ay, me voy de la iglesia, el pastor no me quiere, no sé lo que le pasa conmigo. Jesús trató a Pedrito de Satanás. Y Pedro no se fue. Pedro se quedó allí. Porque los que son de Dios permanecen y aceptan la corrección. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en quién. ¿Qué debemos aprender aquí en esta primera parte? Número 1, que si tú y yo nos descuidamos, podemos ser instrumentos de Satanás. Por eso es que la vida cristiana es de alerta. Sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, porque nuestro adversario, el diablo, anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Así que usted no se crea un supercristiano. No, a mí el diablo no me usa. Cuidado. Usó a Pedro. Usó a Pedro. Pastor, es que hay una diferencia. Pedro no estaba lleno todavía del Espíritu Santo como lo estoy yo ahora. Pero aún ese mismo Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo tuvo que confrontar. Y le dijo, mira Pedro, no seas hipócrita. ¿Suena fuerte eso? ¿A quién le gusta que le digan hipócrita? Pablo lo bajó de nivel, ya lo trató más suave. Jesús lo trató de Satanás, Pablo lo trata de hipócrita. ¿Y por qué? Porque Pedro era de los que cuando estaba con los judíos se comportaba como un judío, pero cuando estaba en medio de gentiles, de extranjeros, se comportaba como un extranjero. Y entonces cuando venían los judíos dejaba de hablarle a los gentiles. O sea que era un hipócrita. Y Pablo le dice, no, tienes que ser de una sola cara. No escucho amén. Esta palabra está muy fuerte. Así hay gente en las iglesias. En el templo son una cosa, pero en la casa son otra. En el templo son una cosa, pero en el trabajo son otra. En la universidad son otra, en la escuela son otra. Como me decía un amigo que me enteré hace apenas 5 años, más o menos me enteré hace 5 años, menos de 10 años me enteré, que hace más de 30 años, sí, más de 30 años, estábamos en un grupo musical. Y los fines de semana, Adela, se iba para la discoteca a bailar y a meterse unos whisky, viernes y sábado, y él me decía, y el domingo dirigía la alabanza y me veían levantando manos santas en la iglesia. Eso se llama ser hipócrita, y cuidado porque al hipócrita Jehová lo reprende. Así que usted no me puede venir a decir a mí aquí, pastores, que yo sí soy bien espiritual, a mí el diablo no me va a usar. Lo primero, repito, que hay que aprender en este primer punto es que todos podemos ser instrumentos de Satanás si nos descuidamos. ¿Instrumentos para qué? Para estorbar la visión, el propósito y la fe de alguien. Así que tenga cuidado. Lo segundo que aprendemos de este primer punto es que nunca usted y yo debemos poner la mirada en lo material.
Cuando usted quita la mirada de Dios, de la fe, para mirar lo material, lo físico, entonces podemos entrar en pecado. Si usted cree que Dios sí va a hacer algo en tu familia, a usted nada ni nadie lo debe mover de esa fe. No importa lo que veas, lo que oigas, lo que te digan. Señor, tú dices que si yo creo seré salvo yo y toda mi casa. Y eso nadie te lo tiene que mover. Y aunque el diablo te muestre lo contrario, Señor, yo lo creo. Si tú crees que Dios te va a bendecir y te va a prosperar y te va a dar empleo y te va a dar la empresa y estás orando a Dios y lo crees y recibiste una palabra, no importa que pasen los días, las semanas, tú debes mantener esa fe de que Dios lo va a hacer. No importa lo que los indicadores económicos digan. No importa la fluctuación del dólar. No importa el desempleo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Así que dígale que está al lado suyo, no pongas la mirada en las cosas terrenales, ponla en las del cielo. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de esto? En tercer lugar de este primer punto, es que Jesús no desechó a Pedro. A pesar de que Pedro fue un instrumento de Satanás, a pesar de que Pedro le prestó su boca al diablo para hablar, el diablo tocó las emociones de Pedro y se las transmitió a Cristo. Y Cristo le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cristo no le dijo: a partir de hoy ya retiro lo que te había dicho anteriormente. La promesa, ¿usted sabe cuál fue la promesa? En el mismo capítulo 16. Cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vale la pena aclarar, yo sé que la mayoría lo sabe, pero ahí es donde la Iglesia Católica se basa para creer que Pedro es el fundamento de la iglesia, que Pedro fue el primer papa, que la iglesia está fundamentada en Pedro. Allá ellos, nosotros estamos fundamentados en Cristo. Y cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando de Pedro, está hablando de la declaración que hizo Pedro, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. En eso estamos fundamentados nosotros. Y si nos vamos al original hebreo y griego, ahí en esa traducción, lo que le dijo Jesús fue: yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petras edificaré mi iglesia. Petros, ¿qué es Pedro? Petros es piedra pequeña. Petros es roca. O sea que Pedro no es sino un Petro, una Petras, algo pequeño, sencillo. Entonces hay que tener esto claro. Jesús le dijo esto y le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Y le dio las llaves, creo que es el versículo siguiente, y le dijo: y a ti te daré las llaves del reino. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Y no es que Pedro está allá en el cielo con un mazo de llaves. Sí, porque así lo pintan. Y que todo el que va al cielo, Pedro es el que le abre la llave. Es que, hermano, la Biblia no es para entenderla así leída y ya, hay que profundizar y entender espiritualmente. Una vez oí un predicador también decir eso: pastor, que Pedro era el que abría y mostraba. No, eso no es así. Lo que Jesús le está diciendo es: a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos que había venido a la tierra. Y Jesús no le quitó esa promesa. ¿Sabe cuándo se cumplió esa promesa? En Hechos capítulo 2. Cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120, que se reunió la multitud y decían que estaban borrachos, que estaban locos, la gente se admiraba. Pedro fue el primero que predicó. O sea, ahí metió la llave del reino y abrió el reino para todos los demás. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? Como 3,000 personas. Ahora usted y yo tenemos también la llave del reino. Así que ábrela, predica el evangelio. Ahora, esa fue la promesa que Cristo le dio. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atares. Esa fue la autoridad. Y aunque Pedro fue un instrumento de Satanás, Cristo no le quitó las promesas. Hoy te quiero decir,
Nunca menosprecies a tu hermano porque haya fallado o haya pecado. Porque a veces puede alguien fallar, pecar, cometer pecado, estar en disciplina y luego se restaura, Dios lo restaura y todavía hay cristianos que no aceptan. Y oyen al predicador que fue restaurado y dicen, no, ese a mí no me ministra, no me llena. El Espíritu Santo no es como nosotros. Nosotros bendecimos y damos mientras la persona se porta bien con nosotros. La Biblia dice que los dones son irrevocables y el llamamiento también. Así que usted y yo tengamos cuidado de estar juzgando y condenando. Y hoy le digo a alguien que esté aquí presente o que me esté viendo a través de las redes, no importa que hayas caído, no importa que hayas fallado, si te arrepientes y vuelves a Cristo, Cristo te entrega lo que te mantuvo o mantiene lo que te dio más bien. Él no te quita la unción, Él no te quita la autoridad ni el poder, Él no te quita las promesas. Si antes de pecar Dios te había prometido bendiciones financieras, si te restaura, Él te las mantiene y te las va a entregar. Ese es mi Cristo. En segundo lugar, quiero hablarle a los cristianos Pedro que se creen invencibles. Amén. Hay cristianos Pedro que creen que nunca van a fallar. Ahora sí, Mateo 26:34. Creen que son perfectos. Y por eso condenan y señalan al que ha caído. No, yo nunca voy a fallar, yo nunca. Jesús le dice a Pedro en Mateo 26:34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿qué pasará? ¿Cuántas veces? Oiga, y Jesús sí era con Pedro bien terrible. No una vez, 3 veces. Usted sabe lo que es fallarle a Dios 3 veces. Versículo 35. Pedro, como era él, le dijo, aunque me maten contigo, nunca te negaré. Y los demás discípulos repitieron lo que dijo Pedro. O sea, Pedro estaba tan seguro de su amor por Dios, por Jesús, que él dijo, yo no acepto eso. Yo no creo que yo te vaya a fallar nunca. Es más, si te van a arrestar y te van a matar, me tendrán que matar a mí mismo. Y sabe que Pedro lo hizo. Cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada. ¿De dónde? No sabemos. O sea que Pedrito andaba armado. Hay cristianos que vienen armados, champetúos. ¿Cómo te parece, Jorge? Cristiano champetú. Ya no con armas físicas, pero sí con la lengua bien afilada. Es que donde me diga... Mire, yo recuerdo, le voy a decir para que vea que todos fallamos, hermano. Hace un par de años, en una de las casas por aquí, había un lugar como de prostíbulo. La alquilaban para que las personas tuvieran sexo ahí. Y empezamos a orar nosotros. Pero alguien los denunció a la policía. Se lo llevaron preso un par de días. Y cuando lo soltaron le dijeron que fui yo el que le eché a la policía. Esa persona vino varias veces buscándome. Yo no vivía aquí. Y eso pateaba la reja. Mi mamá era la que recibía, ¿verdad? ¿Dónde está el pastor sapo? El pastor esto. Y violento contra mí. En ese tiempo asistían un fiscal y unas abogadas aquí a la iglesia. Cuando se enteraron del asunto fueron y lo confrontaron y le dijeron, mire, el pastor no está solo. Cuidado, se va a meter con el pastor. Ya sabemos dónde vive usted, quién es usted. Y le mostró el fiscal la credencial y todo lo que tenía. Yo nunca me tropecé con el hombre, hasta el día, Harold, que yo venía entrando y el hombre venía. Venía de aquella acera. Cuando lo vi que se cruzó, yo me cuadré. Sí, yo dije, yo le doy primero, porque él siempre venía buscándome con un machete a pelear. Yo dije, no, yo no me voy a dejar pegar.
Porque mi papá me enseñó a boxear, ¿cierto, Jerez? Nos enseñó a boxear. Cuando el hombre llega me dice, pastor, perdóneme, yo aflojé el puño ya. Pero es para que se dé cuenta que nosotros a veces andamos armados, se nos olvida lo espiritual. Pastor, es que la gente por aquí es muy chismosa, me dijeron que fue usted. Yo dije, no, yo no tengo. Una vez también, Caro, tu papá vino diciéndome que un vecino de allá le habían dicho que yo le había echado a la policía porque tenía un picó y el picó lo ponía todos los días y todos los fines de semana. Yo vivía en el edificio de esa Elizabeth que queda allá afuera. En el tercer piso, en la parte de atrás, le dije, cuarto piso creo que era, le dijeron que yo le había echado a la policía. Cuando el mono me dice eso, yo voy para allá. Ahí sí no fui armado, ahí fui con la unción de Dios. Le dije, mire, mi cuñado me dijo que usted le expresó esto. Sí, que me dijeron que usted era. Yo le dije, mire, en primer lugar, mi apartamento queda en la parte de atrás. Yo cierro mi puerta y a mí su bulla no me molesta. En segundo lugar, yo hago bulla en la iglesia. ¿Cómo yo voy a estorbarle que usted haga bulla si yo hago bulla acá también? A mí no me gustaría que me echaran la policía acá. Desde ese día, el hombre se volvió mi amigo, me saluda, es más saludable que un alcacel. La hermana Valentina se dio cuenta una vez que cada vez que salgo en el carro por ahí a llevarlas a ella, hasta de policía de tránsito me sirve, me dice aguante cuando voy a salir, o espere, o para el tráfico. Hermano, pero debemos tener cuidado. Hay gente que viene armada a la iglesia hasta los dientes y creen que nunca le van a fallar a Dios. Pedro dijo jamás. Pedro sacó la espada y le tiró un machetazo al criado del sacerdote. Ese hombre como que también era champetúo y sabía, porque le esquivó y Pedro le mochó la oreja. O sea, Pedro no entendió que hay procesos que son necesarios atravesar. Jesús ya le había dicho que era necesario que él padeciera. Hermano, hay gente que Dios te la coloca a tu alrededor para que te hagan la guerra. Y es Dios, no es el diablo, para moldearte tu carácter, para perfeccionarte, para darte amor y paciencia. Pedro le mochó la oreja, pero yo estoy seguro que Pedro no le tiró a la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja y se la pegó a Malco. Así que si tú eres de los que te sientes invencible, no, yo nunca voy a fallar. Aunque Pedro hizo eso, usted sabe que Pedro terminó negando a Jesús ¿cuántas veces? Y antes que el gallo cantara. Yo lo expliqué en un culto, pero permítame volverlo a explicar ahora. Porque la tradición católica y la tradición evangélica le enseñaron a algunos que era un gallo que realmente cantaba. ¡Cocoroyo! No era un gallo. Número uno, porque los gallos eran animales inmundos en Israel. Número dos, porque los sacerdotes no podían tener gallos en sus patios. Y a Jesús lo estaban condenando, era en el patio de Caifás. ¿Cuál era el gallo a que se refirió Jesús? En la noche se hacían 2, 3 cambios de guardia de los soldados romanos. Y el cambio de guardia se hacía a través del sonido de un cuerno, de una trompeta. Y a esa trompeta se le llamaba el canto del gallo. ¿Aprendió algo bueno hoy? Ok, ya quítese de la mente que el gallo cocorocó le cantó. Pero Pedro falló. Pero lo más lindo es cómo termina esa historia de la negación de Pedro. Y voy al tercer punto. Bueno, antes de ir al siguiente punto, sí, tercer punto. Como Pedro, hay cristianos restaurados del pecado. Todos los que estamos aquí hemos sido restaurados por Cristo. Todos hemos pecado de una u otra manera. Y permítame recordarle que ante Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todos somos iguales de pecadores. Así que déjate de estar señalando el pecado de otro
y mira la viga que tienes tú dentro de tu ojo. Pero ¿sabe qué me impresiona? Que así como Pedro le negó 3 veces, Jesús lo restauró 3 veces. Porque lo de Dios es perfecto. Juan 21:15, por favor. Cuando ya Jesús murió, después que Pedro lo negó, Jesús resucitó y empezó a aparecérsele a los discípulos. Llega una oportunidad donde se le aparece a los discípulos y le dice: reúnanse en tal lugar y díganle a Pedro que vaya. Porque Pedro estaba avergonzado por lo que había hecho. Y cuando Pedro llega, Jesús aparece y versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, ¿cómo le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿cómo le dijo? Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, ¿cómo le dijo? 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, ¿cómo le respondió? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué nos enseña esta restauración 3 veces en Pedro? En primer lugar, lo que Jesús quería era quebrarle a Pedro el sentirse mejor que los demás apóstoles. Pedro se creía superior y mejor. Él era el que siempre hablaba, el que siempre actuaba. Y Jesús quería quebrar esa parte. Por eso en el versículo 15, la primera vez que le pregunta, porque luego no se lo pregunta más, la primera vez le dice: ¿me amas más que estos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? O sea, él afirmó categóricamente sí. Porque mire el texto. Sí, coma. No dijo sí, Señor, dijo sí, te amo más que los demás. Eso es lo que está diciendo él. Sí, y luego le dice: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes, Señor, y tú sabes que yo te amo más que todos los demás. Hay muchos, hermanos, en las iglesias cristianos, Pedro, que necesitan ser quebrados en ese espíritu de superioridad. Hay gente que está en el evangelio y se cree mejor que todo el mundo. Espiritualmente se creen los más consagrados porque oran 1 hora, 2 horas, porque leen la Biblia, porque son fieles a todos los cultos. Yo soy más espiritual que todo el mundo. Y entonces el enemigo como que los llena de orgullo y vanagloria. Y Dios no quiere que seas así. Porque si es verdad que tú oras más, que tú ayunas más, que tú eres más fiel en los cultos, tienes que ser más humilde que el que no viene. A su nombre. Pero hay otros que son orgullosos también en lo ministerial. No, que a mí Dios me usa más que todo el mundo. Y algunos se titulan apóstoles y entonces ya ni la tierra quieren caminar ni pisar. Hay que rendirles pleitesía, hay que hacer todo un proceso para conversar con ellos. Ya no van a todos los lugares. Pero no me voy solamente a esos apóstoles, me voy a la misma iglesia. Cuando yo canto la gloria de Dios sí se mueve. Y la gente a mí me lo dice y me habla: tú tocas mejor que el otro, tú cantas mejor que el otro, tú predicas mejor que el otro. Necesitas que Dios quiebre esa parte en ti. Y por eso Dios te procesa. ¿Por qué Jesús no escogió a otro apóstol para que lo negara? ¿Sabe usted que hay apóstoles que ni se mencionan casi? Solamente cuando Jesús los escogió a los 12. No te digo a Judas, porque ya Judas había corrido a ahorcarse. Pero ¿por qué no cogió a otro, sino a Pedro? Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Hay cosas que son constantes en ti, porque Jesús conoce tu corazón.
Y lo que Jesús quiere es quebrar esa área, que aprendas a ser humilde. Pero también hay gente orgullosa a la que Cristo quiere quebrantarlo y quebrarle, porque son o se sienten los mejores en lo secular. Creen que son los que más saben de todo. Y cuando usted quiere darles un consejo o decirles algo, entonces no aceptan porque ellos son los que saben. ¿No conoce usted ese tipo de personas? Creen que son mejores que todo el mundo. Y hay gente que ha estudiado y sabe y profundiza, y ese cree que sabe más que el que estudió. Y se burla del que no sabe. O cuando no lo convocan a él para hacer lo que había que hacer, guarda la esperanza de que lo que se hizo quede mal, para él decir yo tenía la razón. Hay gente a la que Dios necesita quebrarle eso. En segundo lugar, esta restauración de Pedro nos enseña que si Dios te perdona, no es para que sigas igual como venías, es para activar algo mejor en ti. No escucho amenes. Si Dios te ha perdonado, si Dios te ha restaurado, es para que seas mejor de lo que venía siendo. Pedro ya venía predicando. Pedro fue con los 70, Pedro iba de 2 en 2, Pedro sujetaba a los demonios, Pedro oraba por los enfermos. Pero ahora tiene una comisión mayor. Porque es que cuando Dios levanta, levanta para cosas grandes. Y quiero que la iglesia le den, aprenda esto también. Si tu hermano falla y peca, no lo mires como menos. Porque si a Dios le place, lo puede poner por encima tuyo. Y eso es lo que hace con Pedro. Él le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea mis ovejas. Le encomienda 2 cosas, apacentar y pastorear. Parece lo mismo, pero te lo voy a explicar la diferencia. Apacentar es dar pasto, dar alimento. Lo que Jesús le estaba diciendo era, Pedro, prepárate, porque tú vas a dar el alimento espiritual a los que vienen detrás de ti. Por eso le habla de corderos y le habla de ovejas. Corderos eran la nueva generación de creyentes que Pedro iba a ganar. Y las ovejas eran los apóstoles y los discípulos que habían quedado. Lo que te estoy diciendo es que si Cristo te restauró, si Cristo perdonó tu falta, no te quedes callado. Predícale a otros de lo que Él ha hecho contigo. Pero por eso es que hay gente que se la pasa fallando y fallando y fallando, porque no se pone en las manos de Dios. ¿Qué es pastorear? Pastorear no es solamente dar el pasto, el alimento, es cuidar, es ayudar y es restaurar a los que han caído. Y esa fue la encomienda que Jesús le está haciendo a Pedro. Y lo tercero que veo en esta restauración de Pedro es lo más importante que Pedro le dijo al Señor en el versículo 17, por favor. Lo que Pedro le dice a Jesús, ya la tercera vez, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, ¿cómo le respondió? Mire cómo cambia la respuesta. La primera respuesta fue sí, Señor. Ahora la tercera vez, Pedro quebrado le dice, tú lo sabes todo. Yo no puedo hablar por mí. Es fácil expresar palabras con la boca que no sentimos con el corazón. Hay tanta gente que en medio de la alabanza expresa cosas a Dios que no las siente. Wow. Porque la canción es bonita, porque me gusta la letra, porque el ritmo es movido o porque la adoración me eleva. Yo le expreso tantas cosas a Dios, pero no las hago. O sea que estamos siendo como Pedro. En mi casa hay profeta, en mi casa hay pastor,
En mi casa hay ministros y cantamos la canción y ni el que la está cantando predica. Temprano yo te buscaré, de madrugada. ¡Ay, qué bonita canción! Abro ¿cómo es? Las ventanas. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quiere, y a algunos la mañana les empieza a las 10 de la mañana. Se dejan atrapar por Sabanás o por el COVID, el cobijón. ¿Se da cuenta? Que a veces le decimos tantas cosas a Dios que realmente no las sentimos. Y oramos. Y oramos como aquel fariseo que oraba al lado del publicano. El fariseo orgulloso decía: Señor, tú sabes que yo ayuno 2 veces, 3 veces a la semana. Era que decía 2, 3 veces. Doy diezmo de todo. Y no soy como ese publicano. Yo sí soy santo y puro. ¿Y sabe cuál era la oración del publicano? Se daba golpes de pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Para los que no recuerdan, el publicano es un cobrador de impuestos, odiado y rechazado por el pueblo judío, porque se había vendido al imperio romano para cobrarle impuestos al pueblo judío. Ese era el publicano. El fariseo eran los religiosos, los doctores de la ley. Y por eso él decía: yo no soy como ese publicano, yo sí soy santo. El publicano solo decía: sé propicio a mi pecador. La Biblia dice que el publicano salió justificado mejor y primero que el fariseo. Entendamos eso, amada iglesia. Gloria a Dios. Dios lo sabe todo. Cuando usted vaya a orar, primero presenta tu condición delante de Dios. Porque a veces porque diezmamos, ofrendamos, porque oramos, venimos a los cultos, ministramos, creemos que nos merecemos que Dios nos dé todo. Pero resulta que allá afuera nos portamos de una manera diferente. Lo primero que hay que hacer es decirle: Señor, tú lo sabes todo. Número 4, ya voy terminando. Como Pedro, hay cristianos a los que Dios tiene que hablarles muchas veces. Y Dios habla, pero como Dios es tan bueno y no es como nosotros, Dios no se cansa de hablarnos, Carlos. Yo no sé si tú te has encontrado con ese tipo de personas. Yo sí me canso. En estos días hablaba con mi esposa y le decía: hay gente que me dice: pastor, necesito hablar con usted. Y a yo no les presto atención, porque vienen a buscar un consejo y terminan haciendo lo que les da la gana a ellos. Pastor, necesito que me oriente y me diga esto, ¿qué hago? Ayúdeme en oración. Y yo le digo: hermano, esto y esto y esto. Y ellos tienen lo que iban a hacer. Y por aquí les entra y por aquí les sale. Y mi parte humana dice: no le digo más nada. Hay una que me puso a orar 2 o 3 veces porque iba a renunciar al trabajo. Tal fecha renuncio. Y todavía está en el trabajo. Yo me canso, usted se cansa, pero gracias a Dios porque tú no te cansas. Gracias porque Él no es. En estos días alguien me dijo también: pastor, me gusta hablar con usted porque usted siempre me dice lo que yo no quiero que me diga. Suena bonito lo que me dijo, ¿verdad? Él me dijo: me gusta hablar con usted porque yo sé que usted siempre me confronta. Usted me hace llorar con lo que me dice. Usted nunca está de acuerdo con mis decisiones. Yo no es que yo estoy de acuerdo con las decisiones de la palabra. Y me dijo así literalmente: por eso me gusta hablar con usted. Pero le digo algo: no hizo nada de lo que yo le dije. Sigue haciendo lo que él vino a buscar antes de decirme lo que quería. Así hay mucha gente en las iglesias, hermano. Pero gracias a Dios que Él nos sigue hablando. Y tal vez tú o el que está al lado tuyo, Dios tiene rato de estar diciéndote lo mismo. Y hay gente que dice: cada vez que el pastor predica me tira esa puya, esa indirecta a mí. No es el pastor, es Dios que te ama.
Es Dios que te quiere hacer reaccionar, que no quiere que te condenes, que te pierdas, que te da oportunidad. Todavía no escucho casi amenes. Yo espero que el último punto sí saque amenes. A Pedro tuvo que hablarle 3 veces. Ve por favor a Hechos capítulo 10. Vamos a dejar al Pedro carnal y vamos al Pedro espiritual. Ya digo el versículo, Hechos capítulo 10. Los primeros versículos nos dicen que Pedro, de ese capítulo 10, Pedro tuvo hambre. ¿A cuánto les da hambre aquí? Cuando yo tengo hambre y no está la comida, me da rabiecita. Eso lo heredé de mi papá y tengo que cortar esa maldición. ¿O no, mamá? ¿Es cierto que a papá le daba rabia? Yo no sé si Jeremías así, aunque Jeremías la prepara también él mismo, ¿no? Así decía mi papá. ¿Qué hubo? ¿Para hoy o mañana? Si no, irme para Cocorico. Gracias, Señor, porque en la Gran Manzana me van a colocar Cocorico allá. Esa es una indirecta para que alguno escuche ahí. Me hice perder la idea. ¿Por dónde vamos? Pedro le dio hambre. Dice que Pedro le dio hambre. ¿Cuántos tienen hambre aquí? Ahí veo uno bostezando. ¿Cuántos tienen hambre? Pero Pedro no era como el pastor Jonathan, que le daba rabia. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Se subió al terrado y se puso a orar. Qué buen ejemplo. Vea cómo Dios va cambiando. Él se fue a orar. Mientras me preparan la comida, voy a orar. No se puso a ver el celular. No se puso a ver novela. Se puso a orar. Porque él sabía que la rabia por no estar la comida a tiempo se controlaba, era en la oración. Padre, me estás hablando, gracias. Orar. Y cuando estaba orando, se le apareció el Señor y le dio una visión. Versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Como tenía hambre, la visión fue de comer. Versículo 14. ¿Qué era lo que Pedro estaba viendo? Un lienzo donde había de toda clase de animales allí. Aves y terrestres, cuadrúpedos. Estaba allí. Y Pedro, orando, oyó la voz que le dijo: Pedro, levántate y mata cualquiera de esos animales y cómetelo. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Al parecer, muchos de los animales, o todos los que estaban allí, eran animales inmundos, que por la ley judía estaban prohibidos que lo comieran, entre ellos el cerdo. Y Pedro, como era un hombre bien consagrado y tradicional, él dijo no. Y era Dios el que le estaba hablando, el que dio la ley, el que dijo que no podían comer animales inmundos. Ahora le dice: mata y come. Y él pelea con Dios y le dice no. Oiga, hay gente que pelea con Dios. Dios hablándole y diciéndole no. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto, 16, se hizo ¿cuántas veces? Y Pedro dijo que no. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Estos cristianos a los que Dios tiene que hablarle, en primer lugar, Dios quiere sacarlos de tradiciones. Hay tantas tradiciones evangélicas metidas en nosotros, sobre todo los que venimos de hace 20, 30 años en el evangelio. Es que así me enseñó mi pastor, es que así era que hacían antes, y no vemos lo nuevo que Dios está haciendo. Y aún rechazamos la visión del varón que Dios ha puesto en esta casa.
Porque es que en la época del pastor Napo no era así. A su nombre. Hay gente que no está de acuerdo con los televisores, porque eso ha hecho que ¿cómo se llama? Que muchos no traigan la Biblia. Algunos están en contra de tener la Biblia en el celular. Yo la tengo y no estoy en contra de eso. Lo único que aconsejo es que cuando usted vaya a hacer su devocional, no la haga en el celular. Porque te llega una notificación y seguro que vas a tener la curiosidad de abrirla. Que cuando estés en el culto, para eso está la pantalla. Hay pastores que no transmiten los cultos. Yo en algún momento lo he sentido y cuando Dios me dice lo hago y no transmito. El miércoles no transmitimos no porque yo no quise, sino porque se cayó el internet aquí. Para que no esté pensando que fue que yo prohibí. ¿Ok? ¿Qué tal si nosotros no transmitiéramos el testimonio que escuchamos el domingo pasado de esta joven venezolana que está en Estados Unidos, que está conectada ahora mismo? Ella no hubiese recibido la palabra que recibió. Es que a veces nos encerramos, ¿no? Y ahora luces, y ahora humo, y ahora... Hermano, deje a cada uno con su visión. Deje que Dios le hable a usted. Pero no se encierren que antes no era, es que antes no era así. Ahora las iglesias, los templos quieren ser unos clubes social. Cada uno trabaje como Dios le dé. Jesús quería sacar a Pedro de esa tradición. Y por eso, y por esa visión, bendito Dios, es que ahora usted y yo podemos comer cerdo. Sabroso. De lo que se pierden los adventistas. Lo que yo limpié ahora, sí, la explicación ahí es espiritual, era por la visión de Cornelio. Ahorita hablamos de eso. Gloria a Dios. Pero también la Biblia a mí me enseña, por si algún adventista lo tropieza por ahí, también la Biblia a mí me enseña que cuando los apóstoles en el concilio en Jerusalén se dieron cuenta que sobre los gentiles, los extranjeros también se derramaba el Espíritu Santo, ellos se reunieron y dijeron, ¿qué haremos contra los gentiles? Porque no podemos impedir lo que Dios está haciendo. Los religiosos tradicionales dijeron, circuncidémoslo y que guarden la ley. Pero el Espíritu Santo dijo, no, solo 3 cosas se le prohibieron. Comer sacrificado a los ídolos, comer ahogados con sangre, o sea, la morcilla. Si usted es lo que come morcilla, ahí sí está grave. Hay morcilla sin sangre, entonces eso no es morcilla. Eso es chorizo. Porque la morcilla, hasta donde yo sé, es sangre con arroz. ¿Te acuerdas, Trini, cuando la comía? Ah, no. Ayúdeme, ¿cuál fue lo tercero? Se me escapó ahora. Tres cosas. Guardarse de fornicación y adulterio. Sí, no comer animales ahogados en sangre, ya le mencioné. O sea que cuando usted vaya a matar una gallina o un animal, bótele la sangre. Bótele la sangre. Yo le doy gracias a Dios, Yajaira, cuando pastoreé en Planeta Rica, tenía un muchacho que asistió a la iglesia y estaba apartado. Él sabía que yo era el nuevo pastor. Un día, él trabajaba en una carnicería. Él un día me dice, pastor, cuando usted venga a comprar aquí, que yo le haga así, no coma carne en todo el pueblo. ¿Y por qué? Porque es que a veces caen rayos y matan varias vacas y las reparten en el pueblo y son animales que los encuentran muertos con la sangre adentro. Entonces ya yo sabía que cuando yo llegaba y él me hacía así, él no podía decírmelo públicamente, Harold, porque los dueños estaban ahí. Él me hacía así y ya yo sabía que tenía que comer huevo, pollo o pescado durante esa semana. Así que, mire, retomo, lo que le está diciendo, hermano, es sal de la tradición. Sí, hay cosas que yo establecí, pero ahora estamos en un nuevo pacto.
Y dentro de la prohibición, las tres cosas: no comer animales ahogados en sangre, guardarse de fornicación, del pecado, y la tercera que la mencioné también. Ayúdeme. No comer consagrado a los ídolos, guardarse de idolatría, también nos excluyó del Sabbat. Del Sabbat nos excluyó. Ese es para que usted tenga base. Cualquier rato usted me pregunta, pastor, deme cita bíblica. Repito, por si te tropieza con algún adventista. Gloria al Señor. Lo segundo que extraigo de este cuarto punto es que Dios quiere que entendamos que no podemos seguir rechazando a otras personas por su pasado o por su presente. Que a veces cuando vemos a alguien que viene de mala procedencia o está en mala situación de pecado, entonces no nos los acercamos porque nosotros somos muy santos y nos vamos a contaminar. Dios te escogió para restaurar a otros. Muestra el amor de Dios hacia ellos. Pero no te pongas a rechazar. Y en tercer lugar, este punto número 4, ¿cuántas veces Dios tiene que hablarte sobre tu llamado? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos pero y cuántos pretextos le estás poniendo a Dios? Dios te está llamando. ¿Qué más quieres escuchar? Dios te está diciendo que salgas de ese pecado en el que estás. ¿Hasta cuándo Dios tiene? Recuerda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Y quinto y último, como Pedro, hay cristianos en las iglesias con una fe inconstante. Mateo 14, 28. Ese 14 de Mateo, los versículos anteriores del 28 nos habla de que Jesús subió a los discípulos a una barca y él se quedó orando toda la noche y les dijo: pasen al otro lado. Y cuando los discípulos iban, dice que el viento o la corriente les era contraria. 28. Entonces Jesús les apareció a la tercera vigilia caminando sobre el mar. Ellos se asustaron y Pedro y los discípulos asustados, Jesús les dice: no teman, soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú, di que yo mande, que yo vaya a ti sobre el mar. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos en medio del mar a bajarnos de una barca a querer caminar sobre las aguas. Pedro era un hombre de fe. Y empecé a analizar el texto y los otros evangelios que nos hablan de la misma historia, aunque este evangelio de Mateo es el único que dice que Pedro caminó. Los otros evangelistas hablan de que Jesús caminó, pero no mencionan la hazaña de Pedro. Analicé el texto de Mateo 14 y me doy cuenta en el versículo 24, por favor, que antes de que Pedro se bajara de la barca, no habla de viento. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Solo cuando él se bajó de la barca, entonces el viento es fuerte, mayor todavía. O sea, que era controlable lo que Pedro estaba viendo. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Versículo 30. Ponme el 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento en que él se baja de la barca, el viento era fuerte porque el mar era contrario, las aguas iban contra la corriente. Pero cuando él empieza a caminar, el viento se hace mucho más fuerte todavía. Eso es lo que nos sucede a veces, iglesia. Venimos a un culto, oímos palabra y nos sentimos fuertes en la fe. En el momento del culto declaramos que Dios va a hacer el milagro. Pero cuando salimos de aquí,
nuestra fe parece que mengua. Pero hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tu fe va a ser constante y todos los días va a crecer más y más. Satanás siempre te va a levantar problemas y dificultades mayores para asustarte. Pero hoy yo declaro que Dios te da un corazón valiente y que nada te va a atemorizar porque tú sabes en quién has creído. Y también te profetizo que aunque sientas hundirte en el mar de problemas, hoy vas a clamar a Jesús y Él va a extender su mano y te va a sacar y te va a llevar a barco seguro. Póngase de pie, por favor.